En sintonía con el Consejo de Montgomery, un programa que busca empoderar a la comunidad latina con información valiosa e impulsar el diálogo y la participación cívica en los procesos locales. El abogado Silverio Coy está aquí para contestar sus preguntas migratorias. Aproveche 301-962-1540. Puede dejarnos sus preguntas en nuestra cuenta de Facebook, Consejo del Condado de Montgomery. Abogado, han habido muchos cambios en términos de migración para las personas que han estado pidiendo asilo. O sea, ¿nos puede hablar de todos estos cambios que se han dado últimamente? Sí, claro. El fiscal general de la Nación, Jeff Sessions, ha hecho cambios sustanciales en el procedimiento de pedir asilo en los Estados Unidos, especialmente en la parte de prueba y ante el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, o sea, el Departamento de Inmigración y Ciudadanía. Quiero resaltar el hecho de que ya, por ejemplo, víctimas de violencia doméstica que venían a pedir asilo y que estaban amparadas bajo decisiones de la Corte de Apelaciones Federal de Inmigración ya no tienen ese recurso disponible. ¿Eso era la visa U? No, la visa U sigue vigente, de modo que si usted ha sido víctima de un crimen dentro de los Estados Unidos y tiene las pruebas y la cooperación de la Fiscalía, de la Policía, usted debe de presentar una solicitud bajo lo que se llama el procedimiento de visa U para personas víctimas de un crimen dentro de Estados Unidos. Lo que yo me refería antes, Lilian, es a los casos fuera de los Estados Unidos. Una mujer o un hombre también que hubiera sido víctima de violencia doméstica y tenía las pruebas y venía a tocar la puerta a la frontera de los Estados Unidos, podía pedir asilo en base a ese tipo de violación de sus derechos. Ya no, eso ya está abolido por parte del fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions. Bueno, con esto vamos a dar paso a nuestra primer llamada. Ella es María. Muy buenas tardes. ¿Aló? Muy buenas tardes, María. ¿Cómo está? Bueno, bien, ¿y ustedes? Aquí, feliz de escucharla. Adelante, Gracias. María. Qué placer me da escucharla. Gracias. Tengo un sobrino que tiene 5 años de estar aquí, pero viene pues huyendo de El Salvador y quiere saber si él tiene la oportunidad de poder aplicar por algún permiso. ¿Y su sobrino cómo entró a Estados Unidos? Así por tierra, por la frontera. Sin visa, sin visa. O sea, Sí, entró sí, IWI. sí. IWI quiere decir sin inspección. ¿Qué edad tiene su sobrino? Tiene 27. 27. ¿Y hace una diferencia si lo detuvieron en la frontera, no, abogado? Sí, claro. Obviamente quiero dar una explicación genérica a todos los que nos están escuchando, Lilian, especialmente los residentes del condado de Montgomery, que son bastantes de habla hispana. Entonces, y que han entrado a los Estados Unidos en los últimos años sin visa, sin ser inspeccionados, y eran menores de edad. El caso de la señora que nos está llamando, gracias María por su sintonía, su sobrino no tiene recurso a través de lo que se conoce como una petición de cambio de custodia, a través de otra persona que estuviera disponible, ciudadano americano o residente permanente, o aún con TPS. Se pudiera hacer si fuera menor de 21 años y se hace una petición a una corte de familia, pero ya su sobrino tiene 27. De modo que tiene que buscar otras opciones, consultar con un abogado, él directamente, a ver si existe otra opción. ¿En base a qué se surgirían estas opciones, abogado? Bueno, en el caso de los menores de 21 años, gracias a la ley del estado de Maryland, pudieran pedir lo que se llama un cambio de custodia legal, y de esa forma se puede establecer que ese menor, aunque sea mayor de 18, pero menor de 21, la Corte puede decidir que está abandonado
y que su custodia puede cambiar a otra persona y mediante ese recurso puede pedir un ajuste de estatus al de residente permanente. Pero en el caso de él, ya tenemos otra llamada, pero en el caso del muchacho ya tiene 27, son muy pocas las opciones que tiene. Muy pocas las opciones, hace más de 5 años que está acá, no puede pedir asilo, de modo que si está huyendo tenía que haber pedido ese recurso, esa protección al momento de entrar a los Estados Unidos. Bueno, María, espero que la respuesta le haya ayudado en algo. Vamos a dar paso a la siguiente llamada, ella es Gavina. Muy buenas tardes, Gavina. Buenas tardes, Gavina. Qué placer nos da escucharla. Adelante. Gracias. Mire, yo tengo mi esposo, él es mexicano y él tuvo una deportación como el 95 y entonces yo no sé si ahorita hay posibilidades de que se puedan arreglar. Yo soy ciudadana. Muy bien. Bueno, Gavina, gracias por su sintonía. Nos da mucho gusto poder orientarla en forma general sobre el caso de su esposo nacional y ciudadano de México, que fue deportado hace bastante tiempo, en el 1995. Mi recomendación, Gavina, es que pida mediante el formulario G639, que es el derecho a la información. Él puede pedir a través de este formulario una copia completa de su récord migratorio y que tiene que someterlo a la oficina ejecutiva de inmigración que está en Falls Church, Virginia. Si no puede usted bajar el formulario y gestionarlo, debe pedir la asesoría de una agencia comunitaria o un abogado que lo pueda hacer a nombre de él. Cuando vea su récord, se puede establecer qué tipo de deportación tuvo, qué tipo de restricción tuvo, porque muchas veces... Eso no es lo mismo que FOIA. ¿Es FOIA? Es FOIA, sí, okay. Pero para no usar esos términos que confundan a veces, es el derecho a la información o, como dice Lilian, FOIA, Freedom of Information Act Request. De modo que ese es el formulario G639, que lo puede bajar por internet o puede ir a una agencia comunitaria para que lo hagan, pedir su récord migratorio. Ok, pero hay que dar un aviso, Lilian, un aviso antes de seguir. El pedir ese formulario tiene que decir su nombre completo, su dirección completa, y si hay una orden de deportación pendiente contra esa persona, es un riesgo que va a tomar la persona. De modo que es un aviso muy importante. Sí, pero supongamos que no tiene la orden de deportación. ¿A dónde en el internet lo baja? ¿Lo baja en la página de UCIS? Sí. O www.uscis.gov y ahí aparece una pantalla donde dice Forms o formularios. Hace clic en Forms, luego aparecen varios formularios y usted gestiona el formulario G639. No tiene que pagar nada. ¿Gavina? Bueno, Gavina, espero que esta información le ayude. ¿Alguna otra preguntita? Pues ya, gracias. Es todo. Ya de ahí con ese formulario. Ya cuando tenga los récords completos su esposo, entonces debe de ver a un abogado para que gestione la solicitud, la petición familiar suya a través del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos con el formulario I-130. Gavina, pero siempre mantenga pendiente lo que dijo el abogado, ¿verdad? Que si él tiene una orden de deportación es una opción que debe de considerar porque le va a tocar dar toda la información, su dirección y nombre y todo lo personal, ¿verdad? Sí. Así que eso, antes de hacerlo, y si tiene algún historial por ahí pendiente, es mejor que lo haga directamente con un abogado. Correcto. Bueno, abogado, y usted está hablando de petición familiar. Sí. Y esto era algo que se estaba queriendo cambiar a nivel de gobierno. Entonces hay mucha gente que, incluyéndome a mí, ¿verdad?, que estaba pensando en eso, pero hay mucha gente que está pensando en aprovechar ahorita que se puede para mandar a pedir a sus familiares. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, al momento de querer pedir un familiar? Por ejemplo, si quiero pedir a mi madre, a mi padre, ¿cuál es la diferencia a que mi madre y mi padre, una vez que estén acá, pidan a mis hermanos? Ok.
Muy interesante la pregunta, Lilian. Claro que sí. En este momento existe la ley que provee que todo ciudadano americano y residente permanente puede pedir a sus esposos, por ejemplo. Puede pedir a sus hijos menores de 21 años, o si son mayores de 21 años todavía lo pueden hacer. Pero eso se está considerando eliminar, que puedan los residentes permanentes o los ciudadanos americanos pedir a sus hijos mayores de 21 años. Es una propuesta, ¿no? Que todavía no se ha aprobado, pero se está debatiendo en el Congreso. Ahora, en este momento la ley lo provee, deben de hacerlo. ¿Para qué esperar? Si usted tiene su esposo ciudadano americano, su esposa ciudadana americana, que peticione a nombre suyo. Si no tiene estatus, pues sí, consulte con un abogado para ver cuál es el proceso, porque va a tener que pedir un perdón. Y para pedir a otros tipos familiares, hermanos. A hermanos y a hijos mayores de 21 años, ya sea que es el peticionario ciudadano americano o residente permanente. Se puede hacer todavía. Si es a su esposa o a su esposo, también se puede. O sea que no hay un impedimento legal que limite esa capacidad. También, si usted es ciudadano americano, pida a sus hermanos, aunque se tarde. Luego, si por ejemplo, si un hermano a los 12 años de espera, ¿verdad, Lilian? Porque es larga la espera, y en los mexicanos son 22 años. Entonces, si pueden entonces gestionar eso, y esas personas beneficiadas reciben la visa, sus hijos menores de edad pueden recibir la visa simultáneamente. ¿Y si está casado, la esposa también? Si está casado, la esposa también. Ah, Sí, ok. ¿por qué? Porque es Un núcleo familiar. un núcleo familiar y la esposa sigue al principal. Perfecto. Tenemos otra llamada, abogado. Muchas Sí. gracias por esa respuesta. Claro que Vamos sí. a pasar con Abigail. Muy buenas tardes, Abigail. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, yo hace 13 años entré por el aeropuerto, me dieron deportación, firmé salida voluntaria, salí, pero volví a ingresar por la frontera. Mi esposo es residente y me gustaría saber qué plan B yo puedo tener para cuando llegue a pasar algún incidente. Bueno, Abigail, gracias por su sintonía. Qué placer nos da escucharla. Primero que nada, cuando usted me dice, entré por el aeropuerto, me imagino que entró con visa, ¿verdad? Correcto. ¿Y por qué usted fue deportada o le dieron una partida voluntaria? Porque me pidieron el vuelo de regreso, yo ya había estado aquí y yo no tenía un vuelo de regreso para comprobar que yo no voy a volver a quedar aquí, voy a salir otra vez. Sí, se llama un proceso de exclusión. Lo que le hicieron a Abigail, o sea, cuando una persona extranjera se presenta al puerto de entrada con una visa de turista, está tocando la puerta legalmente. Si no establece que se va a devolver a su país después de visitar los Estados Unidos, pues entonces es inadmisible. Entonces le hacen un proceso de exclusión. O sea que lo mandan de regreso a su país. Lo mandan de regreso. No fue una deportación porque no fue ante un juez. Tampoco espero que no haya firmado una autodeportación, porque eso también existe. ¿Firmó alguna autodeportación? Yo firmé un papel de salida voluntaria. Salida voluntaria, ok. Eso, pues, en cierta forma, es buena noticia. Ah, ok. Es buena noticia porque no fue deportada. Por lo tanto, volvió a entrar, entonces repitió es una violación entrar sin visa, porque obviamente se necesita estar legalmente habilitado para entrar a Estados Unidos. Cuando uno entra sin visa, está en violación de la ley de inmigración. Ahora, como su esposo es residente permanente, ¿qué pasa? Que su esposo sí la puede peticionar y debe de hacerlo, estableciendo que es su esposo, tienen un matrimonio de buena fe y tienen evidencia de ese matrimonio de buena fe. Va a ser un poquito largo. ¿De qué país es Abigail? México. México. Sí, para México es un poquito más largo, pero no tanto en esa categoría de familia 1, que es la categoría que le corresponde. ¿Y su esposo por qué no se hace ciudadano americano? No, porque no puede. No puede, ok. Tenemos, obviamente, entendemos eso. Ahora, sí debe de peticionarla. Va a tener que someter una solicitud para perdón. Con eso nos despedimos. Los espero el próximo viernes con más del abogado Silverio Cos y sus preguntas migratorias.